Y estamos en Arequipa, hay como 20.000 personas y Rosita se metió a bolsillo de la gente. Bien, Rosita, saludos para Full Ritmo, amiga. Me cuesta mucho, ¿saben por qué? Porque, bueno, en realidad la música de Rosita de Espinar es algo diferente, algo raro. Tal vez la gente está acostumbrada más a otro folclore, a otra música del arpa. Y bueno, la bandurria es poco conocido. No, pero se engancha. Sí, acá sí, los gerentes de Diario Tromo que nunca te he escuchado, estoy feliz, agradecida a la gente de Full Ritmo, muy contenta y muy agradecida a la vez a todo el Perú, porque en nuestro aniversario, el sábado 25 de agosto, pues no se imaginan cómo estuvo el evento, pero estoy muy feliz. Me da las fuerzas para yo poder seguir con más ganas. Y quiero decirles una cosa a todo el Perú, les quería comentar, ahora voy a aprovechar. Comenta, la página siempre Full Ritmo te ha apoyado, Full Ritmo está contigo. Siempre me dice Rosita, ¿por qué la diva? ¿Por qué? Pero ¿por qué? O sea, en Espinar se supone que son, ¿no? Con nuestras trencitas, claro, nuestra pollerita, ¿por qué una diva? Me dicen, pero creo me lo voy a ganar poco a poco ese nombre de la diva del sur, o como ustedes lo dicen, de América, porque me estoy preparando tanto en el canto, en baile, y quiero darles una sorpresa. Y tengo un año, para mí es un reto, ya lo dije, lo comenté más que todo a Crispín, a los fabulosos. Quiero dar una sorpresa, un verdadero concierto, y me va a costar un año de prepararme, pero sé que lo tengo que lograr. ¿Y este concierto lo vas a hacer en teatro, supongo? Lo vamos a hacer si Dios quisiera, Coliseo, en un estadio. Ah, qué bueno. Para que pueda, pues, haya mucho espacio amplio, un escenario. Me dijeron que un escenario cuesta algo de 50.000 soles, pero uno de internacional. Entonces queremos eso, contratar y dar un verdadero show, porque no solamente la música internacional, claro, se merece un escenario de conciertos, sino nosotros del folclore. Y por qué no una cusqueña, tal vez una cholita como yo, pues pueda cantar, bailar en un escenario tan inmenso como yo lo estoy soñando, y espero que se me cumplan los sueños. No, y eso te felicito, porque no por eso vas a ser una persona creída, sobrada, sino que quieres enriquecer la cultura peruana. Porque, por ejemplo, no sé si tú ves lo musical en lo de los indios, la música esta música hindú. Ha visto que todo es majestuoso, todo, y ese es su folclore de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo el concierto de J-Lo, de Jennifer López. Por favor. Me gusta ver el concierto, por ejemplo, que en paz descanse, de Michael Jackson. Me gusta ver el concierto de Lady Gaga. Y de ahí rescato un poquito, porque creo que para eso necesito prepararme más. Claro. Y tengo que lograr, creo que en el folclore siempre se ha visto de cantar y un poquito bailar, pero yo quiero hacer algo diferente, ser como una diva, como las divas internacionales. Quisiera hacer eso y lo hago con mucho cariño. Yo ahorita me estoy imaginando, Rosita, por ejemplo, en medio de danzantes tijeras, en medio de diabladas, sí, de guaylas, todo un arco iris de danzas. Ese es el folclore. ¿Qué sería, no? Interesante, es muy hermoso, ¿no? Y para eso necesitamos un año. Creo que tengo un año para lograr y hacer el sueño de Rosita de Espinar. Y escuchen, amigos del Estado, ¿qué caracho? Me da cólera que el Estado no apoya acá las ideas que tiene Rosita, porque es levantar nuestro guayno, ¿no? Por supuesto, y creo que algo que yo lo siento. ¿Y vas a tener invitados, amigos, colegas? Por supuesto, yo siempre tengo a nuestros artistas también, compañeros del arte, del folclore, pues que nos acompañan y hacen parte del aniversario de Rosita de Espinar, porque no solamente soy yo, sino somos muchos artistas del Perú, y debemos unirnos, acompañarnos y estar siempre ahí con el público sonriente, porque creo que el público se merece, y no estar mirándonos que si él es más que yo, no, eso es bueno. Si yo soy más que el otro. No, creo que el folclore hay que unir fuerzas, es el que decide, y ustedes son los que se merecen un concierto, un show bonito, y que un artista se entregue hacia ustedes. Y cuando yo recibo varios comentarios, leo varios comentarios, ¿cuándo llegas a Europa? La gente de Europa, Italia, España están esperando. Bueno, esperemos que pronto estaremos por ahí. Por ahora todavía no queremos, bueno, no sé, porque yo soy así, pero soy más, me encanta estar en el Perú. Ya el año pasado teníamos que irnos a Estados Unidos, incluso me han venido a buscar, me querían llevar para sacar mi visa y todo, pero
como que yo estoy más afanada en mi público de acá del Perú, porque no sé, yo soy así, discúlpenme tal vez, pero yo sé que vamos a lograr y vamos a salir también de acá de Perú. Hemos llegado a Argentina, Brasil, a Bolivia, pero nos falta todavía irnos al otro lado, aunque tenemos miedito, pero no importa, hay que ir, hay que demostrar la música cusqueña y la música del Perú, nuestra música. Gracias, Rosita. Gracias. Y yo me siento contento que tú eres una amiga de Full Ritmo y todo el mundo va a ver esta nota y de hecho van a sentirse contentos. Esperemos de verdad que, porque ustedes se lo merecen. Creo que el público me ha apoyado tanto, son 6 años ya desde que Rosita está en un escenario así, con tanto público, porque yo inicio en el 96, ya son 16 años hasta ahora, hemos cumplido, pero ya con este público, con esta acogida, pues tenemos 6 años. 6 años que Rosita tiene que demostrar algo diferente, algo que el público se sorprenda y diga, wow. Una diva, una verdadera diva. Pero vamos a tratar de lograr, con la bendición de Dios y con el apoyo de ustedes. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias, Rosita.